día de hoy, a pesar de la tradición de los guisados, de los turcos, de las semitas que tenemos aquí en nuestra región, tan populares, tan nuestras, que tanta identidad nos han dado, pues tenemos a la innovación. Tenemos aquí a un Rodrigo que además de la estrella Michelin, que además de él y sus hermanos llegaron a revolucionar la gastronomía en Nuevo León, así lo creo yo, Rodrigo. La verdad es que creo que siempre guardando ese toque norestense con los ingredientes, con las recetas que son tan nuestras, y ustedes innovación. Por allá otro Rodrigo con una innovación que eso no tiene mucho tiempo, el asesorar a restaurantes desde un punto de vista ya con más herramientas para poder llevar a cabo un negocio como es el de la alimentación. Creo que algo a reserva de lo que ustedes, que son los expertos, me digan, es algo que se ha dado últimamente porque pues la gente creía antes que, sabe cocinar bien rico y estudió para chef y compren sillas, platos, mesas y vamos a poner un restaurante. Pero hoy en día la gente está esperando mucho más y ya Rodrigo nos va a platicar. Y Brett, pues, ¿qué les puedo decir aquí de mi querido Bernardo? Que si bien es cierto que hubo algunas panaderías que llegaron a Monterrey con el tiempo, independientemente de las tradicionales con las que crecimos, que si el Nopal, que si la panadería, la pastelería Monterrey, en fin, y otras, ¿no? Después llegó Maricú, por supuesto, pero más como repostera que como panadera, aunque es la que introduce el baguette en Monterrey. Pero tú llegas aquí con una panadería europea que ya se daba en el centro del país, sobre todo en la Ciudad de México, y volvemos otra vez a la innovación. ¿En qué momento, Bernardo, a ti se te ocurre pensar que una panadería con este tipo de pan había que establecerse en Monterrey? Bueno, en la zona metropolitana, por supuesto. Bien, pues digo, el pan es un alimento universal que está presente en todas las mesas. Incluso, dato curioso, que muchos de los supermercados hoy por hoy tienen panadería y no necesariamente tortillería, ¿no? Es decir, claramente te va mostrando que es una cultura fuerte en base al trigo, no solamente al maíz, ¿no? En el caso nuestro, pues fue un poco accidental que nos enamoró el tema de la panadería, principalmente por el tema de la fermentación, que nos empezó a llamar la atención a mi socio y a mí, y empezamos a aprender. Y ¿Dónde estudiaste, Bernardo? Mira, mi primer encuentro con la panadería fue en una clase que yo llevaba de cocina con una chef amiga los sábados, y hacíamos todos los tiempos y entre ellos también el platillo final, que era el postre. Hicimos un panetone en ese entonces y eso me volteó a ver el tema de la fermentación. Después tuve la oportunidad de tomar una clase express en Francia, una clase express de un día por la mañana y por la tarde, y a partir de ahí empezar a trazar un rumbo, ¿no? De aprender aquí en México con un italiano, con un austríaco en Puebla, y después empecé a formalizar estudios, pero ya teníamos el negocio. Entonces, pues muy agradecido con los clientes que vivieron toda esa curva de aprendizaje con nosotros. Pues agradecidos nosotros, porque qué delicia. O sea, es una panadería maravillosa la que tú tienes. Es un punto de quiebre en esta ciudad, muy completa la panadería con una serie de panes europeos. Rodrigo, ¿están haciendo pan en Colí? Nosotros, como cambiamos de temporada cada 8 meses, al ser 100% menú degustación, en algunas temporadas sí incluimos pan, en otras no.
Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pero pues, todo lo que hacemos, lo hacemos en Coli, tratamos. No, innovación. Digo, no sé si han ido a su restaurante, pero te comes una gloria completa con el papel rojo. Pero aquí, perdón, pero aquí es muy importante resaltar cómo hoy el pan es un elemento gourmet en la mesa, ¿no? Si nos vamos históricamente, fue como la cuchara, ¿verdad? Estoy hablando en la antigüedad. Se valía, por eso el término chopear, digo, los platillos eran muy salseados y se usaba el pan para limpiar el plato, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora el pan se ha vuelto verdaderamente un artículo gourmet, ¿no? Y todavía lo usas para chopear, tienes razón. Y los otros mexicanos con la costumbre de utilizar de cuchara o de tenedor la tortilla. Exacto. Ujú. Sí, ha pasado, creo, a mostrar que puede ser incluso la estrella de un platillo, que puede tener personalidad propia, ¿no? Y que puedes tener texturas y puedes tener sabores, aromas y diferentes usos, ¿no? Y la contemporaneidad de ahora masas madres, fermentación, el descubrir nuevas formas de hacer pan, porque también llega así, que ahora está de moda que con la masa del croissant lo hagan redondo y le pongan chocolate, y ya pasa de moda eso, y ahora sigue otra cosa, como que últimamente ese tipo de innovación, ¿has innovado algo, Bernardo? Pues creo yo que nuestro enfoque siempre ha sido estar aprendiendo y luego te van saliendo ideas que podrían considerarse innovadoras. Hay un producto muy norestense, ¿no? La tortilla de harina. En el caso de nosotros, lo que hacemos es que la tortilla de harina la fermentamos con masa madre. Entonces, ahí hay un tema de innovación. Buenísima. Sí, ¿tú ya la probaste, Rodrigo? De hecho, esa nota cinta que tiene, sí, queda súper. ¿Qué estás innovando, Rodrigo? Tú ahí en Coli, porque híjole, mano, ahí cada vez que vas es una cosa tremenda. No, mira, yo creo Porque que todo es innovación. Ahí es mega, hiper, súper contemporáneo la propuesta de ustedes, porque quiero incluir también a tus hermanos que están ahí. Son de estos 3 hermanos divinos que no nacieron aquí, pero como si hubieran nacido porque tienen la mitad de su familia aquí en Nuevo León. Pero, ¿qué sientes tú que haya sido muy innovador? Híjole, es que de veras vuelo otra vez, qué ridícula mi pregunta, porque todo es innovador, pero algo que digas, esto cambió un tema de la manera de comer, de la manera de cocinar, de la manera en que la gente lo tomó aquí en Monterrey, porque ese es otro tema. claro, sí, digo, mira, mucho de la intención ha sido, y yo creo que la innovación más grande que ha tenido Coli es tratar de ver la gastronomía norestense desde otro enfoque, desde a lo mejor un enfoque más a través del storytelling, más a través de acompañar juntos al invitado, que le llamamos nosotros en vez de cliente, sobre la historia de Nuevo León, sobre la forma de la cultura de Nuevo León. Y otra muy importante es acercar los productores. Creo que eso es algo que nos enfocamos mucho, que sí tenemos que hacer que los platillos se vean muy visuales y que tengan también esta nueva manera de comer, como bien comentas, las glorias. Y a veces nacen a través de cuestiones muy simples como hacíamos una semejanza, Daniel y yo, ¿no? Entre la gloria y el whisky. Creo que se han inventado miles de cosas a través de la gloria, pero decíamos, cuando tienes algo tan bien hecho, ¿qué le agregas? ¿No? Veíamos el whisky. ¿Qué le pones? ¿Un whisky super wow? Pues no le pones nada, ni hielos, el puro vasito, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un producto que para nosotros es igual de wow, ¿qué le vamos a agregar? Y veíamos lo único que no nos gustaba, que con el calor de Monterrey se empezaba a derretir y entonces comértelo con el celofán era complicado. Entonces decimos, ¿por qué no cambiamos el celofán? Y pues mejor hacemos un celofán comestible para agarrar que te lo comas a través de grenetina y glicerina, ¿no? Pero ahorita que dijiste la comparación entre el whisky y la gloria, dije, como que ¿qué tienen en común el whisky y la gloria? Nada. Pero sí, efectivamente, sí te comes el celofán con todo y la gloria, que es una maravilla. Y además sorprende, porque no solamente es un tema del sabor, del gusto, de lo visual, como que no te imaginas que te vas a comer algo y eso también es parte de la experiencia de comer, que yo quiero pensar, Rodrigo, que tú lo has visto aquí en Monterrey
todas ese tipo de innovaciones y mucho emprendedor también que le gusta. Totalmente, y más yéndonos al punto, como dice Rodrigo, de todos los ingredientes locales, los tratan de llegar a ser los contemporáneos, ¿no? Porque involucran todo un círculo, ¿no? Tanto el proveedor como la forma de comértelo, lo visual. Entonces eso es bien importante y es, creo yo, uno de los éxitos de Coli, que llegan a tener la innovación, pero más allá de lo local, ¿no? O sea, empiezan a ver más allá, como dicen, más allá de lo evidente, que puede llegar a tener un muy buen proyecto en las manos, y tanto como en Bread también. O sea, todos los panes que están creando, o sea, y el meterle un cambio a ese pan o a esa masa, pues ya estás haciendo cocina contemporánea, porque estás metiendo, no sé, otra técnica, otro producto. Entonces, no regionalizar es algo que es muy importante en la cocina contemporánea, ¿no? Pero ahorita hay que hablar un poco sobre el concepto de cocina contemporánea. ¿No creen? Digo, esto es un movimiento que nace a mediados del siglo pasado, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cocina francesa, ¿no? Con esa gente que modificó conceptos en cuanto a cómo cocinar, ¿no? Cómo hacer las cosas. Y creo que tiene mucho que ver la racionalidad a través de la cocina, ¿no? El pensar cómo en la cocina. Creo que los temas también de sustentabilidad son parte de la gastronomía contemporánea, que son súper importantes. El valor de la trazabilidad de los productos creo que también es otra muy importante. Nosotros en Coli tenemos esta frase que nos encanta: no hay nada moderno que no parte de lo tradicional. Entonces, la intención de hacer vanguardia también es recorrer y entender lo que está viendo atrás para tratar de impulsarlo. Hay muchos productos, regiones, recetas que se van perdiendo con el paso del camino, y creo que también es parte de la responsabilidad de la cocina contemporánea irlas jalando y cada vez irlas acercando cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que es ese cambio, ¿no? Y cada vez irlas acercando. Ustedes saben muy bien que cada vez hay más, no son los únicos, ustedes, Rodrigo, y no, tampoco son muchos, que ya se van a los municipios, que ya se van a las diferentes regiones de Nuevo León a buscar qué más hay, no solamente ingredientes, sino también recetas, sino cómo hacen estas combinaciones. Lo hacen ustedes, lo hace Hugo Guajardo, lo hace el alquimista, no sé quién más lo haga así de estos Guillermo, sin irnos tan lejos, Guillermo, sí. Así es. Y creo que eso que tú estás diciendo es parte de lo que dijo ahorita Altagracia, que la cocina contemporánea parte, sí, efectivamente, de la cocina tradicional, porque eso es todo. O sea, tú no puedes tener acá arriba una cocina contemporánea si no tienes los cimientos acá de lo que eso es lo que más nos gusta a nosotros, los jóvenes, los jovencitos, que ya es una experiencia y que ya en Monterrey, por supuesto, se está dando esto, pero nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con este tema que nos estaba hablando ahorita Altagracia, que puso en la mesa, de qué es lo que está pasando en la cocina contemporánea y por qué le llamamos cocina contemporánea. Sí es de actualidad, pero es diferente. Regresamos. Vamos a seguir con el tema de la cocina contemporánea y me gustaría que alguien de ustedes me platicara cuál es su visión de lo que está pasando hoy en día en la zona metropolitana de Monterrey con el tema de lo que pudiésemos llamar cocina contemporánea, porque pues contemporáneo es todo, vivimos el presente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando con estas nuevas vanguardias y la globalización, por supuesto, de la cocina específicamente en Monterrey? ¿Coli? Rodrigo, ¿qué es Pues bueno, en cuestión a lo que mencionas, cocina contemporánea es todo lo que está en la actualidad, ¿no? Pero esos restaurantes que, por mencionar a los hermanos Rivera Río, Coli, están creando una cocina contemporánea en donde tienen que involucrar todo ese tipo de técnicas. El punto de la modernidad en las técnicas es muy importante en la cocina.
la gente piensa al sentarse que nada más es, me prepararon un plato y no. Detrás de toda esa creación de un platillo vienen técnicas y esferificaciones y sous vide. Y entonces, todo ese tipo de técnicas es a las que tenemos que llegar, darles a todos los comensales la idea de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Esa cocina contemporánea antes era un braseado de 12 horas, ahorita lo metes en sous vide y te adelantó muchísimo tiempo y la carne va a estar súper suavecita como si lo hubieras hecho por mucho tiempo, ¿no? En un slow cook. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tienen que marcar mucho, ¿no? Y creo que Coli, Pangea y demás restaurantes que están creciendo. Claro, cabe señalar que la gente luego confunde y piensa que la cocina contemporánea es la cocina molecular. No, a mí no me gustan las espumas, a mí no me gusta que me den... No, es que, a ver, estás perdido. ¿Cómo definirías tú la cocina, el movimiento de la cocina contemporánea, Rodrigo? Pero, perdón, pero forma parte de la cocina contemporánea. Ah, no, claro, por supuesto, pero no es lo único, no. A lo que me refiero es que, digo, yo no he perdónenme, no he probado espumas en tu restaurante, Rodrigo. He ido, no me acuerdo si 2 o 3 veces, quisiera ir más, pero así como que espumas y eso de que la oliva líquida. Por supuesto, la cocina molecular es parte de la cocina contemporánea, pero ¿cómo la definirías? Porque no es eso nada más. O sea, para nosotros dentro de Coli traemos como que desde que abrimos hace 10 años nos damos la oportunidad de tener un espacio de I+A, o sea, de tratar esta parte de entender qué es lo que está pasando al día de hoy. Al final del camino lo dijeron, para mí la tendencia contemporánea, lo que está sucediendo hoy en día y en la cocina de hoy, y me gustaría verlo también cómo es la sociedad de hoy y qué es lo que busca la sociedad de hoy, que al final del camino nosotros estamos dentro de la industria de la hospitalidad y nuestra chamba no es una cocina de ego, es un tema de apapacho a nuestro invitado y lo que tenemos que hacer es hacerlo sentir la persona más deseada del mundo, esa es la realidad. Entonces, a través de eso tenemos que entender a quién es el mercado que está sentado, qué es lo que quiere el mercado en esta parte contemporánea. El presupuesto que pone dentro de un restaurante ya no está catalogado en este presupuesto de alimentación, sino de diversión e experiencia. Entonces, desde ahí, pues tenemos que ofrecer un poco más el simple hecho de la comida. Tenemos otros restaurantes dentro del grupo donde sí, el presupuesto que sale es meramente 100% para comer, donde el formato es dar comida rica y deliciosa, ¿no? Pero en este otro caso es, para dar una experiencia, pues tenemos que dar esta parte de trazabilidad, esta parte de sustentabilidad, esta parte de investigación atrás del producto para poder nosotros sacarle el mejor rendimiento al producto a través del sabor y a través también de honrar al mismo producto como tal. Entonces, lo que hemos dado cuenta también nosotros es que cada vez la gente quiere más producto de especialización. ¿Qué significa? Cada vez están terminando un poquito estos restaurantes de cocinas internacionales, que antes era ¿qué restaurante abrió? Pues es internacional y era el mismo menú en todos lados, ¿no? Creo que ahorita cada vez va más enfocado en si es un bistro, si es un restaurante de cocina mexicana, ya preguntamos de qué estilo o de qué tipo, ¿no? Es norestense, es veracruzano. Digo, dentro hasta lo japonés, en México ya es un japonés. ¿Va a ser un omakase o va a ser más pegadole al sushi californiano? Ya entendemos. Y como sociedad eso es bellísimo. Porque entonces ya tenemos una sociedad que está muy captada. Y digo, me podré equivocar, pero yo siento que Monterrey hoy en día como ciudad, híjoles, está en la punta del iceberg del mejor momento gastronómico habido y por haber. Opino igual que tú. Estoy de acuerdo. En el tema de la panadería, ¿qué nos puedes platicar de esa contemporaneidad, Bernardo? Sí, pues digo, yo entiendo, creo igual, el tema de la contemporaneidad, pues es la cocina del presente, ¿no? Obviamente, al hablar del presente, pues tenemos que hablar de la tecnología que está a la mano hoy, de los ingredientes que está a la mano y del tema de la información. Y eso se ve reflejado en la cocina misma, los gustos y preferencias de nuestros comensales, ¿no? En el caso, por ejemplo, por ponerlo muy concreto en el tema de la panadería, la concha mexicana viene de una tradición. Al final del día, tomando un poco la escuela francesa, pues lo catalogarías como un brioche, que tiene alto contenido graso, que tiene mantequilla, que tiene huevo. Lo que hacemos en Bread es un brioche inspirado en una concha mexicana.
Entonces es contemporáneo, es lo de la actualidad y decimos, bueno, utilizar las grasas que hoy existen a la mano, la mantequilla, pero no la tenían nuestros antepasados hace un siglo, tan a la mano. Y la mantequilla que estás usando tú tampoco la vi en los 70s cuando yo era niña. Entonces usaba manteca de puerco. Y luego viene la manteca vegetal. Y hoy me pregunta la gente, ¿cuál es la receta más original de tortilla de harina con manteca vegetal? Pues no, pero es que mi abuelita sí lo hacía. Pues sí, pero no es ni siquiera un buen alimento, ¿no? Entonces, creo que en su momento lo que hoy vemos como cocina tradicional, pues era la del presente en ese momento, era la contemporánea. Y lo que hoy vivimos, quizás más adelante va a ser más parte de la tradicional que de la contemporánea en el futuro. Yo a Collie lo veo también en el tema vanguardista, yo diría, en donde estás incluso creando técnicas, texturas, presentaciones, estás retando al comensal a un atrevimiento más allá de lo moderno, es decir, es reinventar productos, reinventar platillos, reinventar experiencias. Eso lo hace, creo yo, todavía un nicho más específico que es la vanguardia, ¿no? Pero los jóvenes imponen, ¿verdad? Son los que dicen o los que de alguna manera van generándoles a ustedes los restauranteros esos retos, ¿no? ¿Qué tanto los gustos de esta generación los ha llevado a tropicalizar sus menús? Híjole, es que dentro de Collie vaciado, cuando nosotros abrimos Collie, teníamos muy en mente que nuestros invitados o clientes iban a ser los chavos, los que estaban abiertos a dame algo nuevo, para nada. Honestamente, para nada. Nuestra clientela es adulta. Porque es el viajado, es el que te pide un mejor vino, es porque el que yo ya probé esto acá y quiero acá. Y también algo bien bonito, es el que te demanda un servicio perfecto. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Yo también, que tú a lo mejor, Rodrigo, nos puedes ampliar un poco más, que también depende mucho, que obviamente eso se adquiere con la edad, la educación del paladar, ¿verdad? Cuando tú tienes el paladar ya más trabajado, más experimentado, no, utilicé más la palabra educación del paladar. Bueno, pues sí, educación no quiere decir que tengan mala o buena, ¿verdad? El trabajarlo, el que ha estado, el que conoce otras formas de comer, porque creo yo, a ver, dímelo, a ver qué opinas, que también se está buscando, además, una experiencia. O sea, un buen taco te lo puedes comer en muchos lados. Digo, hasta en un restaurante carísimo, hasta uno... Sí, sí. Es democratiquísimo, por eso me encantó. Sí. Y también puede ser, y uno más barato también puede ser tan bueno como el de 150 pesos o más caro. Pero como que la gente está buscando esa experiencia bajo el concepto de un paladar que ya tiene, que ya ha vivido más, que es el mayor, y que está buscando otra cosa que no nada más, sí el sabor. El sabor para mí, no sé qué opinen, es lo número uno. Pero presentación, comérmela, vuelvo al ejemplo de la gloria con el papel, a este puerco tan divino que tú lo haces visualmente, muy especial. O sea, sí están buscando un poco más allá de un buen taco por alguna razón. Es que creo que generacionalmente se ha perdido esa pauta de ser gourmet o gourmand y actualmente es un foodie, ¿no? Claro. Porque tengo un número en mis redes sociales, soy un foodie y voy a restaurantes. No. Es muy distinto, ¿no? El gourmand, como dice Rodrigo, es de la gente que sabe del buen comer, del buen beber, que en sí buscan una experiencia para tener una gratificación al punto de lo que están viviendo, ¿no? Entonces... Tú también. Exacto. Creo que ahorita estamos en una generación que el viajar es más fácil. Eso es algo muy bonito porque cada vez encuentras, y creo que eso cada vez se va a cortar más, a que las nuevas generaciones, al tener estos accesos digo, antes subirte a un avión era vestirte bien, yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezamos era, claro, era
No, y ahorita por eso es más, me voy en pijama, vámonos corriendo, ¿no? Pero creo que esta forma de poder viajar más fácil y tener cada vez más aerolíneas y más conectividad, y creo que también los jóvenes están empezando a tener ese gusto por viajar. Eso en años futuros se va a ver impresionante en reflejo a través de la gastronomía, porque entonces ya va a empezar a haber paladares un poquito más trabajados, con gustos, donde las cocinas tanto étnicas como globales van a empezar a encarnar en más lados, ¿no? Digo, cada vez creo que en nuestros proyectos metemos más cosas de otros lados, sin opacar lo local, pero porque así lo está pidiendo la gente. Y creo que esa parte de la globalización puede ser buena siempre y cuando, y esto es algo que lo decimos mucho en Coli y en Comete, en los proyectos que tenemos, que estos productos de fuera no me opaquen al interno, porque si llega el opaco del interno, entonces estamos perdiendo la tradición. Traemos un grave problema ahorita, el consumo del orégano, que se le denomina chino, que no precisamente es de China, sino en México se hace en muchos lados, pero tenemos localmente un oreganazo de higueras, de la Serra de Picachos, que no es conocido y que la gente no lo consume, y que aparte contiene mucho más aceite, médicamente es mil veces mejor y gastronómicamente, bueno, ¿cuál es el que hay que usar? ¿A cuál es el que nos vamos a enfocar? Entonces, puede venir algo de fuera, pero hay que proteger lo nuestro. El concepto del cabrito es exactamente lo mismo. De repente hay borrego porque el cabrito ya está escaso, el productor de cabrito en Monterrey está teniendo muchas dificultades y al final el camino deja ver la alta de consumo. Ahí es donde empieza. Si yo quiero seguir haciendo cocina contemporánea, también es mi responsabilidad cuidar la cocina tradicional y el productor tradicional. Porque si no, entonces, pues ya vamos a acabar siendo un concepto sin identidad. Y ahí es donde hay que cuidar. Ahorita vamos a hacer una pausa y al regresar hay que hablar sobre eso. Lo fácil y el acceso que tenemos todos los seres humanos hoy en día a cualquier producto del mundo. Con un clic te llega a la puerta de tu casa cualquier ingrediente y puedes cocinar lo que quieras, pero ¿hasta dónde nos debe de influir o no en nuestras cocinas regionales, específicamente aquí en la de Monterrey? Ahorita regresamos. Vamos a seguir con este tema de la globalización y lo accesible que es para allá el mundo entero el tener ingredientes, hasta los mismos platillos, dependiendo de aranceles y permisos que te pueden llegar a la puerta de tu casa y cómo poder combinarlos. Porque, Bernardo, tú tienes un croissant de barbacoa disponible para comprarlo. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Pero fíjate, también es el hecho de que, bueno, yo tengo que ir a probar ese croissant con barbacoa, ¿no? Pero que nos casamos con lo mismo de siempre a donde vamos y no queremos experimentar. Y yo creo que es necesario probar todas estas novedades, ¿sí? Sí, creo que lo que sucede se tiende a una universalidad en todo, en la comunicación, en las calidades de vida, en el conocimiento, en la información. Y la cocina no está exenta, ¿no? Podemos ver que de repente la mejor pizza del mundo puede estar en Nueva York. En Tokio, sí. Y que el mejor sushi puede estar en un restaurante español. Entonces, creo que las cocinas, si bien tienen en los restaurantes, los proyectos, una base, cada vez más vemos el tema como de la inspiración de ese restaurante. Pero, ¿por qué no tener una pasta en un restaurante de inspiración francesa? O un pay vasco en un restaurante de inspiración italiana. No, y creo que esa es la actualidad, es el presente, es parte de lo contemporáneo. Es que lo estás diciendo, estamos hablando básicamente de lo mismo. La globalización ha hecho que esta sea una evolución orgánica,
porque tenemos acceso a todos estos productos que nos inspiran, provocan la creatividad. Pero lo dijiste muy bien, Rodrigo, que no le gane una cosa a la otra, porque entonces perdemos identidad. Al rato todo va a ser igual. Imagínense que sí fuéramos perdiendo esa identidad de esos sabores y de esos gustos del mundo entero, pues vamos a terminar comiendo igual en el mundo entero y vamos a ser los mismos. O sea, la misma cultura, la misma forma de pensar, la misma forma de comer. Y eso es bien importante, no perderla. Que yo lo veo mucho en tu restaurante y tú nos los estás diciendo, Bernardo. Un croissant con barbacoa. No, pues ya llegó la contemporaneidad a Bread. Sí, al final es un maridaje, ¿no? De un platillo muy mexicano y de un estilo de barbacoa con un pan a base de mantequilla, un clásico francés, ¿no? Me comí una torta de barbacoa. Pero son diferentes texturas. Y torta de tamal y güey. ¿Qué llega, por ejemplo, en la capital, todo lo que los tachan, ¿no? De que todo le meten al bolillo. Están innovando, es una cosa que están innovando, una cocina contemporánea y le están metiendo chilaquiles a una torta, una milanesa, y a la gente le encanta, ¿no? Entonces el punto es ese, la cocina contemporánea es basada en eso, o en la innovación, en rescatar ese tipo de cosas como lo hace el Rodrigo, o sea, todo ese tipo de cuestiones es lo que debemos de tener muy en mente. Y se llama contemporáneo precisamente porque va enfocado a un sector market. ¿Qué está consumiendo ahí? Una torta de chilaquiles, una torta de tamal, es un carbohidrato necesario para el trabajador mexicano que sale desde temprano y es única fuente de alimentación que va a tener hasta la noche. Entonces, total, o sea, ahí es donde también siento que la cocina contemporánea empezamos a ver a través de los niveles calóricos que se generan para la necesidad que, ¿no? Si nosotros lo vemos y decimos, no, esto es cero saludable, ¿para quién? ¿Sí me explico? ¿Para quién? Para un trabajador que va a estar, pegándole todo el día duro y no va a tener una alimentación, es lo que hay que comer. ¿Sí me explico? Es lo que te va a ayudar a aguantar. Lo hace totalmente. y eres estar bien alimentado. El punto es ese, ya que te vas a un lugar de fine dining, un buen platillo, tienes que también tener toda esa investigación para que el nivel calórico de ese plato sea súper bueno, ¿no? Total. Aunque son petit plate, pero son riquísimos en todo lo que estás comiendo. Proteína, en carbohidratos, entonces es algo que se debe tener en cuenta. O sea, la cocina contemporánea no es una cocina fina que nadie puede consumir, es una cocina que tiene mucha investigación y tiene una variabilidad de ingredientes importantísima. Entre 8 y 9 de la mañana en la Ciudad de México está lleno a reventar todas las esquinas de tamaleros o tamaleras que lo están vendiendo con un atole de fresa. ¿Están ustedes de acuerdo que esa combinación, a mí me cuesta mucho trabajo porque aquí en Monterrey no estamos acostumbrados a eso, pero eso es lo que desayuna el oficinista? O sea, le dan la mordida al tamal dulce, así, bueno, no dulce, pero también puede ser dulce o puede ser de rajas o puede ser muy picoso, de hecho. Y el trago para amarrar al atole de fresa, dices, ¿en qué momento se nos ocurrió combinar eso? Y ese mismo producto, mételo en un sector market de aquí de San Pedro, no va a jalar. Que buscamos aquí niveles calóricos bajos, se buscan temas con más conciencia de la salud, porque son sector markets diferentes, donde ahí, y lo platicamos hace rato, ¿no? Cómo cada negocio entra o cada idea debe entrar en un cierto sector porque la gente se empieza a concentrar en diferentes lugares, con los gustos son similares, porque los gustos son iguales o similares, porque la actividad del día a día es similar. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde empiezas a agarrar esa gente. Creo que es la complejidad también entender dónde está la gente metida y a dónde hay que pegarle y dónde hay que venderle y qué hay que ofrecerle, ¿no? Creo que eso también tiene que ver. Recuerdo cuando probé por primera vez en México la concha rellena de cricoris. Así como que fue, sí, con bombo y platillo, Toño Márquez ofreciendo eso para cerrar una buena comida, ¿no? Y dices tú, bueno, esta combinación del tricol saladito y la concha dulce, ¿no? No me imagino ahorita cómo podríamos enaltecer un empalme. Pero, A ver, por ejemplo, eso ¿qué se les ocurre? de la concha que me mencionas, es tradicionalísimo el
con los jarochos. Y es como lo hacen en la capital, la caota de tamal. Acá, por ejemplo, se ha perdido mucho ese tipo del empalme, es más como para la carnita asada, pero hay una infinidad, te le puedes dar, vaya, el puedes rellenar de cualquier proteína, pero que lo que ha pegado más por la facilidad, todo el tipo de mercado que tenemos, pues famoso está aquí que hay Mayanero, que son diferentes guisados. Y ha habido restaurantes que hacen guisados feitos. Oye, qué padre, está innovando en diferentes guisos. Pero el punto es ese, ¿no? Tener un target bien marcado para saber hacia dónde les pide. Exacto, un buen target, porque sí, efectivamente, como lo estábamos diciendo, si tú no estás acostumbrado a comerlo, independientemente que vivas allá, yo tengo 35 años de vivir en México y hoy por hoy no me voy a comer un tamal acompañado de un atole de fresa. No puedo, ni tampoco puedo, porque por supuesto que lo he probado, la concha con frijoles. O sea, sí, obviamente, no es que me desagrade, pero dices, no, o sea, yo tengo otra forma de comer. Es muy cierto lo que decía Rodrigo, depende mucho también del paladar, de la zona. Nosotros también aquí, pues la zona geográfica tan cerca de los Estados Unidos, tan influenciada por esta gastronomía, pues es por ahí también, por donde tienes que irte, ¿no? No por la torta de tamal. Pero hay que atreverse a probar. Sí, claro, y los gustos los vas cambiando, pero hay cosas que no las puedes cambiar. Que ofrezca aquí Rodrigo en su restaurante una torta de tamal a ver cómo le va. No, es que aunque sean jóvenes, aunque digan los voy a educar a que se la coman, va a ser imposible. Pero, no, imagínate un tamal gourmet Ah, no, bueno, esa es otra cosa. relleno de No, los has dado, ¿no? la coche. Sí. Digo, tratamos de que cada temporada exista un tamal, pero ahí entonces entramos al mundo de los tamales, ¿no? Donde Nuevo León tiene dos estilos muy marcados. Creo que es esta parte del norte y los otros que están influenciados más un poquito por Tamaulipas a través de otro método de cocción como sería el colado. Pero entonces entramos en un mundo donde entonces en Mérida hay miles de tipos de tamales. Entonces, ¿cómo agarrar un tamal oaxaqueño o un tamal yucateco y hacerlo nuestro? Entonces, puedes agarrar el método de cocción de ellos con los ingredientes de Nuevo León y pues estás dando algo diferente, pero sigue siendo tradicional, ¿no? ¿Qué es un tamal? Es un enrobing, así le decimos nosotros. Es un método de cocción que se tiene que hacer a través de una hoja o algo que te da una forma. Esa sería la forma descriptiva del tamal. Y ahí es donde empiezas a jugar de estas cosas. ¿Por qué no un tamal con acelga? ¿Por qué no un tamal con hoja santa? ¿Por qué no un tamal con lo que sea? Creo que esa es la magia también de la gastronomía contemporánea, de tener esta documentación para ver a qué puedes llegar, ¿no? Y agarrar pues, de todos estilos, ¿no? Sí. ¿Y el pan de maíz, Bernardo? Pues digo, hay una gran tradición, por ejemplo, del pan de elote, ¿no? Como un postre. Al final es curioso que se le llame pan. Yo asocio la palabra pan más a los fermentados. Y el pan de elote, pues es un pan que no lleva un proceso de fermentación, sino que crece por otro tipo de leudante, la acción de un ácido y un agente alcalino, o polo para hornear, digamos. Y en el caso de hacer panes fermentados a base de maíz, netamente, pues el tema es la estructura del pan, el hecho de que el maíz con un cereal no tiene gluten, entonces no desarrolla este entramado elástico que permitiría que el pan leude y sea esponjosito. Entonces, nosotros en algún momento tuvimos un pan a base de trigo, que quizás un 20% tenía maíz nixtamalizado, una masa, y se integraba con la masa de trigo, y realmente lo que tenías, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo esponjadito del pan de trigo, pero el sabor del maíz, ¿no? Presente, y el color lo hacíamos en maíz azul. Qué rico. Digo, bueno, no muchos, pero galletitas y variedad de esta composición de una harina de maíz con mucha... Luego les ponen también leudantes, y como dices tú, y más tirándole a pan a través de un maíz nixtamalizado. Sí, y realmente digo, en la región noreste del país, yo lo que observo es que mucho de la panadería son productos un poco más bajos en hidratación, un poquito más secos, y quizás tenga que ver con un tema de conservación.
¿verdad? Del calor, pues imagínate un pan con muchísima humedad, aventándola hacia afuera, con el calorón, hongos y demás, ¿no? Entonces, muchas veces es tu entorno te va dando por dónde va el desarrollo de productos. Todo tiene que ver con la región, sea contemporáneo, sea cocina tradicional, sea conservantes, sea humedad o lluvioso o seco. Creo que la forma de comer de los seres humanos tiene, fíjate, yo que me he dedicado al arte popular, a las artesanías, también es igual, tiene todo que ver con el entorno natural de donde se desarrolló esa manifestación. Tiene que ver para poder conservarlo, tiene que ver la cantidad de ingredientes, que es el caso de esta zona semiárida, de cómo se ha desarrollado la cocina, tiene que ver con el pan. Aquí pues no había campos de trigo, teníamos muy poco pan. Yo recuerdo cuando era niña, pues era el pan francés, que en otro lado le llaman bolillo. No había telera, las margaritas, que es un brioche, y creo que hasta ahí llegamos. Eso es, y bueno, pues la contemporaneidad, efectivamente, como lo hemos dicho aquí en esta mesa con estos expertos, pues es eso. Simple y sencillamente la evolución y lo que está sucediendo actualmente bajo los términos de la geografía y en este caso de la globalización. Bueno, pues yo quisiera iniciar esta parte del programa con un tema muy importante que no debemos dejar de lado, que es la cocina mexicana contemporánea. Pues grandes chefs le dieron un gran renombre a nuestra culinaria nacional. Bernardo, ¿qué nos puedes decir? Pues digo, se vino a poner la cereza en el pastel con el hecho de conectar toda la riqueza cultural de la cocina mexicana al hacerla patrimonio de la humanidad en la UNESCO y a conectarla con todo lo que estamos viviendo hoy en desarrollo de la cocina mexicana presente, actual, contemporánea. Y pues la cocina contemporánea mexicana está presente ahí en el mundo y lo podemos ver con diferentes indicadores, todos tendiendo a la perfección y con imperfecciones como las listas, ¿no? Pero la constante es que los restaurantes mexicanos ahí aparecen, y ahí aparecen por lo que está sucediendo también en la sociedad mexicana como comensal, ¿no? Entonces, la realidad es que la cocina mexicana contemporánea está presente, tiene un lugar en el mundo de reconocimiento. Muy especial, ¿verdad? Así es. La prueba está en que cuántos restaurantes mexicanos contemporáneos ya hay en el mundo entero. Están dando un distintivo ahora en España, que quiere decir si eres tradicional, bueno, no tradicional, mexicano, contemporáneo o tradicional, que ya los están avalando, porque efectivamente la cocina mexicana está en un boom, y también está en un boom la cocina regiomontana, como lo dijo Rodrigo. Ya la gente, estoy empezando ya a escuchar a gente que dice, voy a ir a comer a Monterrey. Digo, para eso se necesita economía, ¿verdad? Pero independientemente de que tengan que tener alguna otra actividad, aquí la primera pregunta es ¿dónde como? ¿A cuál voy? ¿Qué hago? Y están de acuerdo que también es muy difícil porque, pues, es que ¿qué estás buscando? Contemporáneo, tacos, tradicional, regional, un buen cabrito. Les digo, no, oigan, hay más que un cabrito. Sí, hay que quitar esa ideología que tiene la gente de que Monterrey es solamente carne asada y cabrito, ¿no?
Hay una versatilidad gastronómica impresionante ya en la región, tanto como los hermanos Rivera Río, Guillermo González, entre otros, que son muchísimos y no podría poner a mencionar a cada uno, pero es eso, que gracias a estas personas y que gracias a Dios son buenos amigos, no se esté descubriendo el hilo negro, sino que se está modificando ese hilo, ¿no? ¿Por qué? Por investigación, por estar viendo cuál es la necesidad que tiene la gente, cuál es el gusto de la gente. Entonces, y es mucho, y dice un gran amigo de nosotros, Jonathan Gómez Luna, en el riesgo del intento está la fortuna del hallazgo. Entonces eso, el que se arriesga va a llegar ahí, el que no se arriesga no va a llegar, pero no va a pasar nada. Pero el punto es eso, el mundo gastronómico actual con la cocina contemporánea es de arriesgados. Y no me vas a dejar mentir, ¿no? Sí, claro, digo, necesitas... Yo creo que en estos 10 años, si algo hemos aprendido de Coli con esta apuesta nueva que quisimos hacer, digo, los primeros años fueron muy difíciles, zonas de burla y miles de cosas, lo cual se entiende, pero creo que también es un proyecto que no nada más ha sido de nosotros, el que haya funcionado. Yo le digo mucho a la ciudad, al restaurantero, al cocinero, Coli no jala si no hay un turismo gastronómico. Entonces, Coli no jala si no existe un Roma como tiene Bernardo. Coli no existe si no Bernardo ha hecho este cambio con Alex del Pan en Monterrey. O sea, creo que son muchas cosas que hay detrás. Hoy en día Monterrey es una gran oferta, pero es por todos los restaurantes, todo. Y me refiero a todo, lo platicamos hace rato. Digo, llegas a Armida, está buenísimo todo. Llegas a Arboledas, tienen grandes proyectos, cada uno diferente, cada uno trata de hacer su cocina de una forma diferente, de una manera diferente, pero que al final del camino eso se convierte en una oferta gastronómica. Hubo un tiempo donde llegabas y era el mismo menú en todos los restaurantes. Entonces, ¿qué decían? Pues, ¿a qué voy? Si pues, con que vaya uno ya probé 10. Y eso, Ahorita va cambiando. y eso es lo que provocó que la gente de fuera pensara, por ejemplo, del cabrito. Pensaban que nada más era el cabrito del pastor. Ese que comen ustedes suena sacrificado. Les digo, es que no. Es que hay mucho más que un cabrito del pastor en su forma de cocinarlo. Y ahorita que dijiste, Rodrigo, de muchas burlas cuando ustedes llegaron y eso, fíjate que yo soy muy amiga de Roberto Solís, este chef de Yucatán, que bueno, opino, ni les digo lo que opino yo de Roberto, que mejor ni lo digo para no meterme en problemas. Pero de lo mejor que yo he comido ha sido con Roberto. Y cuando él inicia, también se reían de él, porque tengo muchos amigos yucatecos y ¿cómo vas a querer ir ahí si es un ridículo y hace? ¿Por qué? Porque ustedes, ese grupo de cocineros como ustedes, estaban adelantados a su tiempo, Rodrigo, en lugares, no a su tiempo, adelantados en sus regiones. Porque pues eso ya estaba pasando en otras partes. Ustedes no lo inventaron, están de acuerdo. O sea, son parte de un movimiento contemporáneo. Y eso es lo que ha hecho que aquí poco a poco en Monterrey pues son ustedes, pero ahora son otros. Ya mencionaste algunos, unos más contemporáneos que otros. Pero la tendencia contemporánea es eso, la regionalización. Eso está en boga a todo lo que da. Y me da mucho gusto por Monterrey, porque ya era hora que la gente supiera que había más que cabrito del pastor y carne asada. Digo, el mismo Grill Master de Alejandro Gutiérrez. O sea, ya llega la gente y dices, ya hay que categoría de carne de pescados y mariscos, de cabrito, de res, de vegetariano, de postres. De rubs, de salsas. No, y no hay equipos locales, hay equipos de toda la República, ¿no? Y hasta creo que internacionales. Internacionales, yo soy jurado de ahí, Rodrigo también, y la verdad que nos han tocado de Centroamérica y colombianos y de Estados Unidos, por supuesto, pero hay más que carne asada. Hay mucho más porque ya hacen los postres. Y bueno, ¿hacia dónde va esta cocina de Monterrey que ahorita está tan en boga y que vamos a hacer punta de lanza en el país con nuestra cocina? ¿Hacia dónde va, Rodrigo? Pues bueno, creo que es como lo mencionábamos antes, ¿no? Viene la tendencia a la sostenibilidad, o sea, que todo lo que tenemos en nuestro rubro, como lo decía Rodrigo hace rato, nuestros propios productores, ¿no? Los pequeños proveedores que podemos llegar a tener, que son ellos, tienen sus pequeñas granjitas,
buscarlos a ellos, ¿no? Para que tengas un restaurante totalmente sostenible, que en la capital se hacía mucho con las trajineras, con la facilidad de plantar lo que quisieras. Aquí no es tan fácil, pero hay algunas personas que lo tienen. Entonces creo yo que se acercan muchas personas a los diferentes restauranteros a ofrecerles ese tipo de cosas, ¿no? De los brotes, las verduras, este producto que, pues bueno, hay muy buenos cabriteros en la región. Entonces, siento que es eso. ¿Hacia dónde va? Es eso. Al estar arropando a esos microproductores para que podamos estar teniendo una sostenibilidad en la gastronomía. Y Noma fue el que puso el ejemplo a nivel internacional. René Redzepi, su restaurante empezó a ser sustentable desde que abrió sus puertas. Tiene 2 productos que no son daneses, René Redzepi. De los, ¿cuántos proveedores puede tener un restaurante, Rodrigo? 300, 400, 1000. Tiene 2. La cafetera que hace café y los vinos. Nada más. Todo lo demás es de Dinamarca. Eso es, aparte, nacionalista, identidad, bueno, con todo lo que carga eso. Bernardo, ¿hacia dónde va la cocina contemporánea de Yo Nuevo lo que León? observo y creo que es muy positivo y esperanzador es que hay muchos proyectos. O sea, si pienso en panadería, pues podemos mencionar algunas, pero hay, me atrevo a decir, cientos de personas haciendo buen pan y ya lo empiezan a comercializar y buen producto. Hay muchos proyectos de café, hay proyectos bean to bar de chocolate, hay proyectos de repostería. Es decir, está generalizado. Hay la oferta de cervecería artesanal y demás. O sea, no es únicamente lo que está pasando en San Pedro, que sí es algo de punta de lanza, pero se empieza a democratizar. Y entonces eso a mí se me hace que es producto de que algunos restaurantes y proyectos están siendo semillero. Y esas semillas están creciendo para hacerlo más democrático y universal. Y creo que eso es muy positivo para todos. Rodrigo Colli. Sí, Omar. Digo, yo creo que, y lo hablo mucho os digo, generalizando un poquito, pero en la parte restaurantera, cada vez son proyectos más chicos, menos mesas, menos sillas atendidas, más personalización, esa es la realidad, donde el entretenimiento no es a través de un show, sino va a ser a través de la lírica que manejen, siento yo, a través del pensamiento de congeniar la cadena de valor. De quién es mi producto, de dónde es mi producto, cuál es mi estilo de cocina, cuál es el lenguaje que el cocinero quiere dar. Y esto no se refiere a un fine dining, se refiere desde si hablo de una fonda, cuál es el enfoque que se le quiere dar y cuáles son los productos que quieren proteger, ¿no? O quieren demostrar por alguna manera qué tipo de mercado se le está hablando y cuál es la necesidad del mercado hoy en día, ¿no? Digo, platicamos en un momento dado, me acuerdo que hasta cafeterías donde se venda a través del tiempo, no del producto. No, ¿por qué? Porque entonces la gente, digo, en vez de venderle café, pan, pues te vendo tiempo. Vas a estar aquí, pues tú agarras lo que quieras. O sea, porque ese es pensar en la necesidad que tiene el cliente. Entonces yo creo que hacia allá van esas cosas. En el tema del restaurantero, cada vez buscar más esa noción hacia dónde vas, pero lo veo como que cada vez más especializado y más de nicho de mercado. Yo creo que para allá va. Ya no son estos restaurantes inmensos donde pégale a todo el mercado. Creo que ahorita el concepto va a cosas más chiquitas, más definidas, qué estilo de mercado quiero llegar y qué tipo de cocina quiero ofrecer. Tengo Creo que una va por ahí. amiga chef en México que fue la creadora de Café O, un restaurante exitosísimo ahí en las lomas de Chapultepec. Le empezó a ir tan bien que empezó y hago 2 y luego otras y luego dijo unas buenas pizzas. Para no hacerles el cuento largo, llegó a tener alrededor de 8 o 10 restaurantes, ya no me acuerdo, 470 empleados. Los cerró, los vendió, los cerró. Dijo, ya no puedo más, esto no es lo que yo estaba buscando en mi vida, en todos los aspectos. Y abrió la semana pasada un cafecito que no son más de 55 comensales. Lo que tú estás diciendo.
Para allá va no solamente Nuevo León, no solamente nuestra región. Creo que es una tendencia mundial. Creo que cada vez queremos comer más a gusto, mejor. Creo que fue este boom de los restaurantes y las cadenas y todas estas que ya conocemos. Creo que se saturó la gente. Creo que Monterrey lo tiene muy claro. Me lo acabas de explicar muy bien. Tú también, Bernardo, tú también, Rodrigo. Creo que el sentido de la cocina y la hospitalidad regiomontana para allá está dirigida, me queda más que claro, contemporánea, y también me queda más que claro que no estamos muy cerca de llegar a ser uno de los centros restauranteros de comida en el país más importante. Estamos así de lograrlo. Y no, yo siento que no lo hemos logrado porque todavía no es eso de que ahorita vengo, voy a comer a Oaxaca, así como lo dice la gente, ahorita vengo, voy a comer a Monterrey. Creo que estamos a punto de lograrlo. Muchas gracias por sus conocimientos, por compartirnos sus saberes, sobre todo su visión. Y bueno, pues este fue Cocina Contemporánea de Nuevo León y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.